¿Cuántas promesas te han hecho que no se han cumplido? Yo no te prometo un gran sueldo. Te prometo un trabajo fijo. No te prometo que siempre sea como el primer día. Te prometo que nunca te faltarán las fuerzas. No te prometo que todos tus compañeros resistan. Te prometo que se puede llegar hasta el final. No te prometo personas importantes. Te prometo personas que no saben cuánto valen. No te prometo que vayan a hacer caso de lo que digas. Te prometo que querrás repetirlo una y otra vez. No te prometo la comprensión de los que te rodean. Te prometo que sabrás que has hecho lo correcto. No te prometo que te vayan a pedir ayuda. Te prometo que te necesitarán. No te prometo una decisión fácil. Te prometo que nunca te arrepentirás. No te prometo un trabajo perfecto. Te prometo formar parte de un proyecto inolvidable. No te prometo que siempre vayas a obtener resultados. Te prometo que tu trabajo dará mucho fruto. No te prometo que vayas a tener grandes lujos. Te prometo que tu riqueza será eterna. No te prometo que siempre vayas a poder ser valiente. Te prometo que tu amor será más fuerte que el mío. No te prometo que puedas acabar con el dolor, el sufrimiento y la injusticia. Te prometo que estés donde estés, llevarás esperanza. No te prometo el reconocimiento del mundo. Te prometo una palabra eficaz. No te prometo seguridades humanas. Te prometo la certeza de que has sido elegido. Y te prometo que alimentarás al mundo. Unirás corazones. Acompañarás a los que sufren. Confirmarás a los que quieren ser fuertes. Experimentarás con ellos la verdadera alegría. Sumergirás a los hombres en la verdad. Y serás sacerdote, testigo de Jesucristo. No te prometo una vida de aventuras. Te prometo una vida apasionante. Invitamos a todos los que están en sus casas, a los que están en los hospitales, a los que están en distintos lugares de internación, que no pueden salir por enfermedad, por debilidad, a los que los cuidan, a los presos, a los monjes y a las monjas de clausura, a que espiritualmente peregrinemos para alcanzar el don de esta indulgencia del año santo
2025. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pidamos perdón juntos. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Recemos el credo profesando nuestra fe en Dios en el ámbito de la Iglesia. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Delante de Jesús, mirando a Jesús en el sagrario, le pedimos que venga a nosotros. Señor Jesús, no puedo recibirte ahora con la hostia consagrada, pero te pido que vengas espiritualmente a mi corazón. Jesús, quiero permanecer siempre con vos. Recemos por el Papa y por las intenciones que lleva en su corazón. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y a la Virgen le confiamos nuestra vida, la saludamos, le pedimos que nos siga cuidando para vivir siempre en la esperanza. Y que a todos los bendiga Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. El peor analfabeto es el analfabeto político. No oye, no habla, no participa de los acontecimientos políticos. No sabe que el costo de la vida, el precio del poroto, del pan, de la harina, del vestido, del zapato y de los remedios dependen de decisiones políticas. El analfabeto político es tan burro que se enorgullece y ensancha el pecho diciendo que odia la política. No sabe que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado y el peor de todos los bandidos, que es el político corrupto, mequetrefe y lacayo de las empresas nacionales y multinacionales. Buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación y una vez más gracias también al Padre Carlos y a los organizadores por lo que hace que estas jornadas sean perdurables. Entiendo que en la Argentina, en donde nada dura mucho, está muy bueno poder hoy celebrar 27 jornadas ininterrumpidas, porque habla de que todavía hay gente que tiene ganas de dialogar, que tiene ganas de encontrarse, ganas de buscar puntos en común más allá de nuestras diferencias. Así que celebro enormemente estas jornadas una vez más. Recién veía el video del Papa Francisco y yo lo he dicho quizá de una manera un poco bestia, pero digo que el gran riesgo es que nos transformemos en las viudas de Francisco y que nos la pasemos llorando y viviendo con nostalgia lo que ya pasó. Del mismo modo que me gusta decir que el último viaje Francisco lo hizo a la Argentina y lo demostramos con profundo dolor en las cantidades de manifestaciones que hubo con su muerte. Reconocimos que el Papa estaba entre nosotros. Y a mí me gustaría que no solamente sea su último viaje, sino que sea su viaje más largo, es decir, que se quede para siempre entre nosotros. Y para eso, fundamentalmente, tenemos que actualizar, concretar su magisterio, lo que nos estuvo enseñando a lo largo de 12 años, que nosotros, y hay que reconocerlo, los perdimos. Porque los 12 años nos pasamos discutiendo a ver si lo poníamos de un lado o del otro lado de la grieta, no leíamos ni siquiera más que un fragmento de lo que él escribía
pero por supuesto como grandes opinólogos decíamos de todo y nos lo perdimos, 12 años. El otro día le decía a un grupo de estudiantes, apurémonos a leer todo su magisterio, porque el Papa León ya también empezó a escribir y entonces nos van a quedar materias acumuladas. Y entonces los invitaría hoy a que podamos no solamente conocer su magisterio de puño y letra, es decir, directamente, y para eso tendremos que tener el gesto contracultural de leer, y leer más que los títulos de una noticia, sino que también, y acá está el enorme desafío para no ser de las viudas, es concretarlo en el hoy, en el 2025, y no vivir de nostalgias. Por eso quiero comenzar con un mensaje que le envió a los argentinos el 30 de septiembre del 2016. En aquella ocasión, el Papa Francisco comenzaba su mensaje diciendo: todavía estamos respirando el ambiente de los festejos del Bicentenario. ¿Y saben por qué tomé este mensaje? Porque es muy concreto en lo que el Papa nos pide a los argentinos que hagamos. Lo primero que nos pide: les pido por favor que una vez más se pongan la patria al hombro, esa patria que necesita de cada uno de nosotros. Esto nos hará lograr la cultura del encuentro, que supera todas las culturas del descarte. Que podamos expresarnos sin ser insultados y agredidos. Esa es la primera tarea que nos dejó. Que nos podamos poner la patria al hombro, que podamos descubrir que la patria necesita de todos nosotros, de todos, de los que piensan igual y de los que piensan distinto, y no generar entre nosotros mismos la cultura del descarte. Si hay una frase que a mí me revuelve el estómago, que a veces se escucha en algún dirigente, es cuando deseas que a ese gobierno le vaya mal. ¿Cómo se nota que llegás a fin de mes y te alcanza para comer y te sobra un poquito? Yo no quiero que a ningún gobierno le vaya mal, porque si le va mal a cualquiera, sea el gobierno y de cualquier signo político, le va especialmente mal a los más pobres, a los que más sufren, porque en definitiva son ellos los que dependen siempre de un hilo. Entonces nosotros, ¿cómo hacer para no generar la cultura del descarte, creyendo que la Argentina se construye con pocos, o con la mitad que piensa como yo, o como el tercio que piensa como yo? Y la segunda tarea que nos da el Papa, y es muy gracioso porque dice allí: les voy a dar otra tarea más, como las maestras de antes, les voy a dar los deberes de la casa. Y dice: les propongo que todos los días, o como mucho cada 2 días, cada uno de ustedes viva obras de misericordia u obras espirituales. De misericordia espirituales y de misericordia corporales. Y ahí da la lista. Se las recuerdo, es algo muy sencillo, es algo muy tradicional en la iglesia. Las obras de misericordia corporales es vestir al desnudo, dar de comer al hambriento, visitar al preso o al enfermo, dar hospedaje al que está en la calle. Y las obras espirituales están ligadas a dar un consejo, a corregir al que está mal, está equivocado, a consolar al que sufre, a soportar los defectos del otro. Me pareció tan pedagógico y tan concreto. Lo primero entonces, ponernos la patria al hombro y saber que nadie es descartable y que nos necesitamos y la construimos entre todos. Y lo segundo, que cada 1 o 2 días tratemos todos de vivir una obra de misericordia, corporal o espiritual, dando una mano a aquel que lo necesite, especialmente a los que sufren y a los más pobres. Y para esto, tal cual creo que presenté o dije el año pasado, creo que es importante que podamos pensar en la propia vida y que cada uno, desde su fe, desde su postura ideológica, pudiéramos hacer un acto de conciencia, una toma de conciencia de mi propia vida, un examen de conciencia. Cuando alguna vez estuve con el Papa Francisco hablando de la encíclica Fratelli Tutti, el Papa Francisco, yo le hablaba del capítulo 3, del capítulo 4, que se llama La mejor política, y el Papa me dijo: para, no vayas tan rápido, vamos al capítulo 1. El capítulo 1 de la Fratelli Tutti habla de las sombras del mundo cerrado, las sombras del mundo cerrado. Hace como una descripción de lo que vive el mundo en este momento.
Y me impresionó porque el Papa dice, eso es para que cada uno vea qué es lo que está haciendo en el mundo de hoy. No es para que hagan un diagnóstico y para que le empiecen a echar la culpa a los otros, sino para que seamos capaces de descubrir qué es lo que yo hago o dejo de hacer por el mundo de hoy. Y entre aquellas sombras, el Papa Francisco planteaba el individualismo. Entonces, habiéndolo escuchado con él, que lo tengo que pasar este capítulo 1 por la propia vida, la pregunta que nos podemos hacer es, ¿cuándo me encierro en mis propias cosas? Otra de las sombras que planteaba Francisco era la cultura del descarte. Y entonces, si lo tengo que pasar por mi propia vida, puedo preguntarme a quién ya no veo o no quiero ver. Otra de las sombras que planteaba Francisco era la violencia verbal y digital. Y entonces podemos preguntarnos cómo uso yo la palabra y el juicio. Otra de las preguntas, de las sombras, de ese capítulo 1 de la Fratelli Tutti es la indiferencia global. Y entonces puedo preguntarme qué sufrimientos ya no me conmueven más. Otra de las sombras que planteaba Francisco era la idolatría del éxito. Y entonces me puedo preguntar qué medios acepto para lograr los fines que me propuse. En definitiva, Francisco no describe fenómenos sociológicos neutrales, sino pecados estructurales con raíces espirituales muy personales. El capítulo 1 soy yo. El capítulo 1 es cada uno de nosotros. ¿Y por qué les quiero compartir esto? Porque es una clave hermenéutica. Esto es una clave de interpretación. A la hora de hacer cualquier análisis sobre nuestra sociedad, sobre la realidad económica, sobre la realidad política, creo que es importante, primero, el examen de conciencia. ¿Qué hago yo o dejo de hacer para aportar a ese diagnóstico del que siempre los argentinos somos especialistas? Alguna vez he compartido, creo que aquí mismo también, que el problema nuestro es que de todo sabemos. En la época de la pandemia todos sabíamos sobre vacunas, aunque los que eran físico y bioquímico eran pocos. A Messi le enseñamos cómo ser futbolista. Somos un poco impresentables y al Papa le enseñamos cómo ser Papa también. Y no nos ponemos colorados por eso. La cultura del encuentro de la que nos habló el Papa Francisco creo que es la enorme gran tarea, más allá de estos dos puntos que les presentaba de su mensaje a los argentinos en el 2016. Y pensaba entonces, en términos de eso que les leí de la Fratelli Tutti y del mensaje del Papa, decir que esta cultura del encuentro se construye con algunos ingredientes que los tenemos que aportar todos. Lo primero, hacernos cargo de lo que yo hago o dejo de hacer por la cultura del encuentro y poner lo mejor de mí. Lo segundo, tomar conciencia que nadie es descartable, como lo dije anteriormente. Lo tercero es reconocer que hay conflictos y que tenemos que aprender a sobrellevar los conflictos y que no tenemos que pensar que porque hay conflictos y hay gente que piensa distinto, esa persona es mi enemigo o mi adversario. Lo cuarto es seguir forjando el diálogo. Y acá me permití traer una encíclica que se escribió hace 60 años y traje un ejemplar viejito a propósito. Hace 60 años que el Papa Pablo VI, en la encíclica Ecclesiam Suam, decía la necesidad que tiene el mundo del diálogo. ¿Por qué traje este ejemplar viejo? Para darnos cuenta que hace 60 años que venimos insistiendo con lo mismo y que parece que no aprendemos nunca. Un diálogo que nos propone el Papa Pablo VI, que dice que tiene que ser un diálogo claro. Tenemos que tratar de entendernos. Y para eso hay que aprender primero a escucharnos. Lo segundo es un diálogo que sea afable, cordial, no una lucha verbal. El tercer aspecto que daba Pablo VI era que tenemos que generar ámbitos de confianza para que se pueda dar el diálogo. Y lo cuarto, una prudencia pedagógica. Entender que a veces el otro no entiende lo que yo estoy diciendo y que entonces también tenemos que tener en cuenta cómo lo recibe y qué capacidad hay del otro para entender o recibir lo que yo estoy diciendo. Parecen puntos básicos,
pero insisto con que esos puntos básicos son como los cimientos de una nación y cimientos actitudinales. Por eso Francisco, cada vez que habló a los argentinos, insistió con lo mismo, con la cultura del encuentro, con aprender a dialogar, con entender que nadie es descartable, con entender que tenemos que salvarnos todos juntos, y siempre con dos ejes: la educación y el trabajo. La educación y el trabajo. Recuerden también allí en la Fratelli Tutti, y me permito leerlo textualmente, el número 162 es realmente concreto, brutalmente directo. El gran tema es el trabajo. Lo verdaderamente popular es asegurar a todos la posibilidad de hacer brotar las semillas que Dios ha puesto en cada uno, sus capacidades, sus iniciativas y sus fuerzas. Esa es la mejor ayuda para un pobre, el mejor camino hacia una existencia digna. Por ello insisto en que ayudar a los pobres con dinero debe ser siempre una solución provisoria para resolver urgencias. El gran objetivo debería ser siempre permitirles una vida digna solo a través del trabajo. Más claro, echale agua, decía mi abuela. Voy terminando. Creo que la cultura del encuentro, por sobre cualquier pacto social, cualquier pacto económico, tiene que darse justamente, como lo dice su palabra, con un pacto cultural. Tiene que hacerse una forma y un estilo de vida. El poder dialogar, el poder escucharnos, el poder descubrir que el otro es mi hermano aunque piense distinto. Y me acuerdo de un cuento que se los recomiendo que se llama El monstruo debe morir. Es un cuento de Marco de Nevi. Allí describe un gran hormiguero que se construye, se da, no les voy a contar todo el cuento, pero se construye un gran hormiguero y todas las hormigas aprenden a vivir de la misma manera. Y ya no necesitan salir a la intemperie, porque en realidad han podido ayudarse entre ellas a generar un sistema en el cual no hay necesidad de salir del gran hormiguero. Hasta que una, por los laberintos del hormiguero, se empieza a meter y termina saliendo a un jardín. Y descubre lo lindo y hermoso de lo diverso de los colores, las flores, los pastos, la luz. La hormiga queda como desesperada diciéndole: tengo que contar esto a mis hermanas. Nosotras estamos todas juntas, somos todas iguales. Acá hay todas cosas distintas, esto está buenísimo. Y no tengo pruebas, ¿qué hago? Y entonces empieza a cortar flores de distintos colores y empieza a ponerlas arriba de ella y empieza a meterse nuevamente en el gran hormiguero. Cuando se mete en el gran hormiguero y las otras la ven, entienden que es alguien de afuera muy peligroso y la terminan matando. A veces entre nosotros pasa lo mismo. Hemos formado grandes hormigueros. Hemos formado grandes hormigueros. No hay uno solo en la Argentina, son varios. Son varios. Y cuando alguno asoma la cabeza y dice: che, se puede dialogar con aquel. Che, mirá, aquello que está diciendo aquel está bueno. Lo empezamos a acusar de todo, empezando por traidor. Y de ahí para adelante lo que se les ocurra. Cuando empezamos a descubrir que la diversidad es buena noticia, te empiezan a callar. Y eso no está bueno. Yo digo que en algún momento en la Argentina, en nombre de la diversidad, pretendieron que todos pensáramos lo mismo. Eso es el gran hormiguero de Marco de Nevi. Como me gusta mucho la literatura, empecé con el Papa, con ese mensaje del 2016, y quiero terminar con un mensaje de Borges, cuando el bicentenario de la Argentina, cuando la Argentina cumplió 150 años. ¿Sí? A mí me gusta una cosa de Borges. Cuando murió Marechal en 1970, Borges fue a su velorio. Y entonces tuvo una frase, disculpen si están filmando, que dice: por esa política de mierda me perdí de conocer a una gran persona. Me pareció fantásticamente honesto. ¿Se acuerdan de Marechal, que decía: la patria es un dolor que aún no tiene bautismo? O la patria es un dolor que aún no sabe su nombre.
De alguna manera, Borges decía algo parecido, pero la grieta no les permitió encontrarse. Por eso, Borges dijo, y terminó con él, nadie es la patria, ni siquiera el jinete que alto en el alba de una plaza desierta rige un corcel de bronce por el tiempo. Más adelante, nadie es la patria, ni siquiera los símbolos. Nadie es la patria, pero todos debemos ser dignos del antiguo juramento que prestaron aquellos caballeros. Somos el porvenir de esos varones, la justificación de aquellos muertos. Pero acá está el punto de unión con Marechal, con Francisco y creo que con todos nosotros. Nadie es la patria, pero todos lo somos. Arda en nuestros pechos y en el vuestro incesante ese límpido fuego misterioso. Somos la patria, forjemos la cultura del encuentro, empecemos por casa y démonos otra oportunidad. Muchas gracias. El peronismo es una cosa difícil de explicar, pero yo voy a tratar de hacerlo. El peronismo tiene una tesis fundamental que es la tesis de la comunidad organizada. El peronismo es un movimiento comunitario. Se apoya en la idea de comunidad, no en la idea de Estado, como se dice normalmente. El peronismo no es fascismo, porque Perón, a diferencia de Mussolini, sostiene que las organizaciones libres del pueblo, los cuerpos intermedios de la sociedad, las corporaciones, si ustedes quieren entender, son una creación libre del pueblo y no son una creación desde el Estado, como pasa con el fascismo. Esa es una distinción fundamental. Entonces, para el peronismo el Estado es un instrumento que tiene que ser eficaz, que algunas veces tiene que manejar algunas empresas y otras veces las tiene que dejar de lado según la prudencia política. Es un movimiento de masas, es un movimiento que se alienta desde el mundo cristiano, aunque no es una democracia cristiana. Es un movimiento que ha sabido difundir la propiedad. En La Puna, a 4.000 metros de altura, el peronismo compró a una familia Cantero, que era familia argentino-boliviana, chilena, le compró en su momento 25 millones de hectáreas y lo difundió entre los pobladores que tuvieron que ir pagando durante 50 años su predio. Entonces, si uno va hoy a La Puna, la diferencia entre La Puna argentina y La Puna chilena, que en La Puna chilena no hay nada, y en La Puna argentina hay 23.000 o 50.000 productores de cabras y chivos y vicuña. Y la Puna es fértil. Cuando las ideas son buenas son fértiles, si no son infértiles. El peronismo se caracteriza entonces porque en la sociedad argentina, deja instituciones. Por eso no pasa nunca. Una de las instituciones que creó fue el sindicato. El sindicato, a un argentino medio que tiene trabajo, lo recibe, le paga el parto, le paga el colegio primario, el secundario, le da salud, la cobertura de salud toda la vida, le da la jubilación y un poco más porque estuvo afiliado, y también le paga el cementerio y la tumba, es decir, lo cubre al hombre. Más allá de las circunstancias políticas, esto es una riqueza de la sociedad, de la comunidad, decimos, ¿no? Entonces, ¿qué diferencia hay entre sociedad y comunidad? Que la comunidad plantea valores, la sociedad negocios. Por eso Marx en los manuscritos del 44 dice el corazón de la sociedad es el negocio, pero no dice el corazón de la comunidad. Fíjese, hasta Marx se dio cuenta. Porque en la sociedad nosotros hacemos negocios y nos tratamos de cubrir porque van a venir los cheques sin fondo, a ver dónde nos van a perjudicar. En la comunidad no, uno participa de los valores. Esto es interesante y la sociedad contemporánea está reclamando una vuelta a la comunidad. El peronismo finalmente, ¿qué ha sido? Ha sido un movimiento antiimperialista, todos estos, ¿no? Todos estos, pero el peronismo sobre todo. El peronismo, por eso cuando Perón sale del poder, Churchill dice, es la mejor noticia que he recibido después de la Segunda Guerra Mundial, la caída del dictador. Y ellos han creado toda una leyenda que este era un nazi, que este era un fascista, que este era un dictador, que este se mataba a la gente, se comía a los chicos crudos. Bueno, ¿qué quieren que le diga? La vez pasada yo fui a un congreso en Venezuela, eran todos marxistas. Había en el Hotel Hilton 2.700 con camisas rojas del Frente Farabundo Martí. Y estaba el secretario de la CGT de Cuba y me llaman a mí para que le explique el peronismo. Le digo, mire, burro viejo no agarra trote, le digo. ¿Por qué? Porque ustedes no lo van a entender. Porque yo para ustedes soy fascista. ¿Sabe qué? Soy fascista, estoy contento y viva la pepa. Pero ustedes nunca van a entender el peronismo. Nosotros hoy estamos
de celebración. Porque es el cumpleaños de doña Eve Bonafini. Porque es el cumpleaños de Eve Bonafini. Eve ya no está con nosotros, nació hace 97 años, pero es nuestra madre inolvidable. Bueno, presente siempre, Eve eterna, Eve vive, y en nosotros siempre sus enormes palabras, su vitalidad, ¿no? Su vitalidad, adorable vitalidad, y también su lucha y su rebeldía como faro, como inspiración y como ejemplo a continuar, ¿no? Estamos acá y no solamente la evocamos en este día y cada día, sino que sus palabras tienen esa, ¿cómo te puedo decir?, reverberancia, que son como inolvidables, porque la autenticidad es algo que se impregna en la memoria, deja huella, es como un tatuaje, te diría. Es verdad, en la galería de nuestros grandes Eve ocupa un lugar privilegiado, ni hablar en esta radio que ella misma fundó, lideró, después de haberla soñado e imaginado, y escuchó toda su vida. Cuando Eve partió, a todos nos pareció una broma. ¿Cómo? Eve nos había acostumbrado a la sensación de su propia inmortalidad, y de alguna manera ha logrado la inmortalidad. Nosotros ha logrado la inmortalidad, como Diego Armando, como Néstor, como tantos otros. Eve está siempre presente. Cuando decimos Eve, la visualizamos, y la visualizamos con el pañuelo, su superpoder de las madres, con sus ponchos rojos, con su estilo, con su boca siempre pintada, con su armonía, con su elegancia, también con su exceso, con su verbalización hasta los límites, con sus errores. Metabolizamos todo eso y festejamos su vida. Mañana, en la Semana de Madres de Plaza de Mayo, hoy habrá una marcha connotada, una marcha especial en homenaje a Eve. Hoy es jueves, es un jueves valiente, estará el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Nosotros haremos un espectáculo de homenaje a Eve a partir de las 20, considerándola, de las 21, considerándolo viva. ¿A partir de qué hora, Rodrigo? A partir de las 20, mañana, eso es lo que acabo de decir, de 20 a 21, seguramente considerándola viva y parte de nosotros. El comunicado de Madres de Plaza de Mayo dice: hoy se cumplen 97 años del primer nacimiento de Eve, ese que la convirtió en madre de sus hijos, y fueron ellos, en la noche más fría de nuestra historia, quienes la volvieron a parir para convertirla para siempre en madre de Plaza de Mayo y en una luchadora única. Desde entonces vivió toda una vida de lucha, caminando por amor a este suelo y por los sueños inconclusos de los 30.000, llevando en su pañuelo el abrazo eterno de quienes la guiaron siempre. Su historia quedó marcada por esa fuerza capaz de transformar el dolor en rebeldía, la ausencia en bandera y la memoria en una tarea activa y colectiva. Por eso, su cumpleaños no es una fecha para la nostalgia ni para la tristeza, sino un llamado urgente a seguir andando con su ejemplo como guía. Eve nos enseñó que los derechos se defienden de pie, nunca de rodillas, y que la memoria se milita todos los días. Hoy, como todos los días, invitamos a toda la militancia a seguir su camino, a sostener su voz y a mantener viva la lucha que ella entregó sin descanso por amor al pueblo y por los 30.000. El comunicado termina diciendo: nos vemos en la plaza esta tarde, una marcha especial en la Plaza de Mayo. Allí donde Eve, en el momento de su partida, de la partida de su cuerpo, había pedido que se esparcieran sus cenizas. ¿Cómo no recordarla aquí en su radio, empezando por el arte? Que lo tiró con Dolores Solá. El tema, un tango, se llama Tomadas del Brazo. Te abrazan y aunque se vino la noche, pintan soles. Para los que siguen el streaming, estamos ilustrando este momento con fotos y con videos extraordinarios de la vida de Eve. Te abrazan y aunque se vino la noche, pintan soles. De esos que templan e iluminan al pueblo en sus corazones. Pintaron la bandera para que la agite el viento, el canto y los sueños. Y además de evocar a Eve desde muchos puntos de vista, eso haremos mañana también a las 20. Están todos invitados, la entrada es libre y gratuita a la Asociación de Madres de Plaza de Mayo.
tendremos músicos invitados y seguramente documentos inéditos para las mayorías. Pero corresponde escuchar su voz, verla y mirarla, hacer la experiencia de Eve viva, sentir que Eve viva. Esto ocurre exactamente el 30 de abril de 2022, es el aniversario número 45 de Madres de Plaza de Mayo. ¿Qué dice Eve? Dice que la política no es un trabajo, es una acción. Hoy estamos aquí y quiero hablarle a mis hijos y a mis hijas, contarles un poco tantas cosas que ellos me decían y que parecían imposibles y sin embargo fueron y pasaron. Ese, ¿sabes, mamá? Y me hablaban del Fondo Monetario y pensar que lo que me decían a mí me parecía que no era verdad, que era demasiado. Y yo me decía, no mami, porque cuando ellos avanzan se llevan todo, son voraces. Y hoy lo tenemos a este ministro de Economía, que parece más ministro de los yanquis que de nosotros, que no sabemos qué carajo hace, yendo, viajando y viniendo, qué arregla, nos mienten el presidente y él, los dos nos mienten, no se están poniendo la soga en el cogote y va a aumentar todo y nos vamos a tener sueldo para vivir. Acuérdense lo que les digo, nos va mal, nos va mal. Nuestros hijos y nuestras hijas dieron un paso muy importante en su vida. Y no es que no sabían lo que les podía pasar. Sí que sabían, claro que sabían. Estaban seguros que les podía pasar algo. La revolución es eso. Hoy estamos viviendo un momento muy difícil. Pero tenemos que tener muy claro que Alberto está pateando para otro lado. No para el que nos prometió. No para lo que nos dijo. No para lo que juró. Porque él juró ante la Constitución. Pero no cumple nada de lo que dijo. Por eso, el recordar a nuestros hijos, traerlos a esta plaza, es también aprender qué es la solidaridad, qué es la lealtad, qué es el amor por el otro soy yo, tiene que ser una realidad. La política no es un camino para encontrar trabajo. La política es el alimento de la cabeza, del cerebro. Tenemos que tener, lo único que alimenta el cerebro es la política. La política no es una entelequia, es algo necesario de todos los días y todas las horas. No se puede vivir sin hacer política. Y el que dice que no hace política, hace la peor política, porque se hace el pelotudo, pero no es pelotudo. Compañeros, la política es hermosa, la política nos da vida, nos da fuerza, nos da ganas, cuando se hace bien. Hagan política desde que se levantan, no con la ilusión de conseguir un puesto. La política no es un puesto, la política no es un trabajo, la política es una acción permanente, diaria y constante de un paso a la revolución. Y la revolución se hace todos los días cuando nos despertamos y vemos qué podemos hacer por el otro. Cada día tenemos que pensar eso. ¿Qué vamos a hacer hoy por nosotros? Por los que no tienen, por los que no comen. Esta plaza sirve para eso. Para gritar, para denunciar, para decir, para hablar, para soñar. Es muy hermoso soñar. Y hay que hacer las cosas con alegría. Y hay que hacer las cosas con amor. La revolución se hace con amor. No se hace solamente con armas. La revolución se hace de muchas maneras. Se hace transformando un país, se hace diciendo lo que uno piensa, sin andar negociando a ver si quedo bien con Juan o con Pedro. Así que yo les agradezco el amor siempre. Para mí es muy importante el amor que nos brinda la gente. El amor de ustedes es como el oxígeno para vivir. Es el oxígeno que nos permite ver todos los jueves, 15:30, Plaza de Mayo. Gracias. ¿Cómo no respetarla, cómo no amarla, cómo no serle leal a ella y a su legado? La boca llena de verdades gobernaba Alberto Fernández, el ministro de Economía era Martín Guzmán.
no tenía pelos en la lengua, no correspondía que los tuviese porque además hablaba, escucharon al principio, en nombre de sus hijos, de sus hijas y de sus hijas, de todos. Y esa representación no era para ella una mochila en la espalda, sino tal vez una turbina en la espalda. Mucho tiempo antes, Ulises Gorini, en la biografía que publicó este año sobre Eve, dice que Eve tenía una formación plebeya, necesitó de la lectura, necesitó de la literatura, de la poesía para ir adquiriendo elementos. Le recomendaron Bomarzo de Manuel Mujica Lainez, se aburrió, desembarcó en Pablo Neruda en el poema Pido Castigo. A partir de entonces entendió que la poesía en píldoras le suministraba información y formación. Leyó a Raúl González Tuñón, leyó a Juan Gelman, leyó a Mario Benedetti, se entusiasmó con Eduardo Galeano y la simpleza para explicar. Eve fue formándose en la lectura. Hizo más adelante con otras madres, con Leopoldo Brizuela, un taller de literatura. Escribió sus primeros textos, contando, iluminando su propia vida con la narrativa. Y cuando vemos el fruto maduro del léxico de Eve, de la forma en que terminó hablando en público, nos damos cuenta de una evolución portentosa de un ser humano, que se preocupó por formarse, no le llovió eso. Fue parte de un trabajo personal y silencioso como el de muchas otras madres. En la marcha del 6 de octubre de 2022, después del intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner, dice Eve en la plaza: Hace 5 años me trajeron unos pibes un sanguchito para que viera la baba que era el jamón que tenía adentro. Y le siguen contando la misma compañía los mismos sanguchitos con jamón podrido. Pero nosotros tampoco escuchamos, porque también el pueblo hace silencio. Porque ahora el pueblo se asustó, claro, le quisieron pegar un tiro a Cristina. Lo peor que nos puede pasar es que tengamos miedo. El miedo es la peor cárcel que no tiene rejas, pero que no te deja mover. Cuanto más te pegan, más tenés que salir. Y cuanto más te dicen que es una porquería, que más hay que estar en la calle. No hay que escuchar lo que ellos te dicen. ¿Son terroristas? Sí, somos terroristas. Muchas veces a las madres nos dijeron terroristas, nuestros hijos terroristas, nuestras hijas terroristas. Y a todo el que se mueve enseguida le ponen un sellito. A mucha honra. Terroristas, peronistas, comunistas, somos todos. Chavistas, también somos chavistas. De Fidel, también somos de Fidel. ¿Por qué no? Tenemos derecho a elegir. El canto y los sueños mantienen su flamear. Resisten los baldosos en la plaza del pueblo. Si hay que resistir en serio. Si hay que decir verdades. Si hay que opinar a fondo. Podríamos pensar que Eve en público vomitaba sobre los tibios, pero al mismo tiempo agregar que no comprenderíamos el personaje cabalmente si no supiéramos de su ternura, de que la valentía se la daba el pañuelo y la plaza y la responsabilidad, que por lo demás, como cualquier ser humano, tenía incertidumbres, miedos, cometía errores, trataba de remendarlos, a veces no lo decía en público, porque hay una Eve pública como en la vida de cualquier persona y una Eve privada. Esa Eve privada trabajó muchísimo sobre sí mismo. E incluso hubo épocas muy importantes en su vida en que se levantaba muy temprano para ir al gimnasio, para trabajar con su cuerpo, para prepararse para una vida que se convertiría en prolongadísima. Eve sigue viva, ese es nuestro concepto en todos estos ejemplos y cada vez que la escuchamos. Ahora vamos a escuchar su último jueves en la plaza. No lo sabíamos, pero ella lo suponía. Es el 10 de noviembre del año 2022. Llama a hacer una pueblada contra ese gobierno declinante. Falta un poquito nomás para que Javier Milei se convierta en presidente de la Argentina. Eso ocurrirá un año después. Nosotros necesitamos con mucha urgencia hacer algo contra la Suprema Corte y todos los jueces que están comprometidos con perdonar asesinos, porque no solo perdonan al que quiso matar a Cristina, vienen perdonando desde antes a los asesinos de nuestras hijas y nuestros hijos y nadie salió a la calle. Tenemos que hacer una gran manifestación, una pueblada para sacar a todos estos jueces de mierda, de una pueblada de verdad. Una poblada contra los jueces, una poblada que demostremos como el 20 y el 21 de diciembre que el pueblo está harto y podrido y que tiene que salir a la calle.
Si no nos animamos a hacer una cosa como el 20 y el 21 de diciembre, aunque nos caguen a palos, hacer una pueblada contra todos los jueces atorrantes que cobran una suma que da vergüenza, que tienen mucha plata guardada, no sabe dónde ni para quién. La murga La Redoblona homenajeando a Eve. Mujeres que no perdieron el tiempo. Mujeres de fuego, mujeres que no pudieron y no podrán apagar nunca, Ni con todos los bomberos del mundo. Hubo un tiempo silencioso de existir sin libertad. Hay mucha gente que pregona en público la importancia del pensamiento crítico, pero se enoja cuando otro lo ejerce. Vieron que durante el gobierno de Macri algunos de sus mentores intelectuales, pequeños, no ocupan un lugar en la historia, nadie tiene una camiseta con su nombre, no fueron póster ni bandera nunca. Proclamaron en público el final del pensamiento crítico. El pensamiento crítico no sirve más que para comprarse problemas. Cada jueves es problema. Creer que es un problema el pensamiento crítico es condenarnos a los acríticos, al seguidismo, al verticalismo a la violeta, a ser los ecos de los que otros dijeron y pensaron. Es necesario la autocrítica y el pensamiento crítico, porque los silencios, e incluso los silencios interesados, resultan mortales después. Convierte en cómplice a quien de buena fe en realidad pensaba distinto pero no fue capaz de decirlo. También es importante la prudencia en esta vida. El momento. Eso es política y estrategia. En la última marcha del 24 de marzo, en su última marcha, 24 de marzo de 2022, tiene Axel Kicillof, gobernador de la provincia al lado. De esto va a hablar Eve. La memoria es muy importante, pero la memoria tiene que ser crítica. Yo quiero empezar hablando de que la memoria es muy importante, pero tiene que ser una memoria crítica. Crítica porque el silencio que hubo en este país cuando se llevaban a nuestras hijas y nuestros hijos fue mortal, tan mortal como la muerte y la tortura. Nadie hablaba, nadie salía, nadie decía. Las madres y algún familiar. Fue fatal, terrible, horrible. Y cuando se llevaron las 3 mejores madres, pasó lo mismo. Nadie salió, nadie las pidió. Y esa memoria y eso que pasó, hay que cuestionárselo, a ver por qué estaba el país en silencio, por qué el país parecía muerto. Las madres siempre encontramos la manera de cómo, las madres siempre encontramos la manera por dónde, a pesar de esa soledad, de esa angustia de que la familia te miraba, porque algunos teníamos una parte de la familia que era medio revolucionaria y la demás toda facha. Y yo quiero que sepan que las madres, el único dolor que tenemos, el más grande, que no está en el cuerpo, es el dolor de la desaparición de nuestras hijas y de nuestros hijos. Los otros dolores para nosotras no cuentan. No sufrimos el dolor, pero no porque somos valientes, porque es tan grande el dolor de no tener más a estos hermosos hijos, uno los crió con tanto esfuerzo, con tantas ganas, con tanto amor. Por eso, compañeros, en este día tenemos que cuestionarnos que la memoria tiene que ser, pero una memoria muy combativa, muy reflexiva y muy pensando por dónde vamos a salir y cómo vamos a salir. Porque esto no es fácil, está muy difícil, pero no es imposible. Cosas más difíciles se han arreglado y se han hecho. Y cada jueves en esta plaza. Escuchar a Eve, extendernos en oír simplemente sus posturas, estas son todas del final de su vida, es un asunto que nos ayuda a evaluar también la importancia y la profundidad de su propia ausencia. Hasta que Néstor Kirchner fue presidente de la Nación, la relación del peronismo con los derechos humanos era muy compleja. No es que no hubiera peronistas desaparecidos, es que había poca representación del peronismo en los organismos de derechos humanos. Y claro, había acontecido lo que había acontecido durante el gobierno de Carlos Saúl I de Anillaco. No solo los indultos a los genocidas, sino también la nulidad de los procesos. Eve y la mayoría de los organismos de derechos humanos habían asumido una postura muy crítica
del gobierno de Raúl Alfonsín y aquello que hizo, incluyendo el juicio a los comandantes y después la obediencia debida y el punto final, por lo cual la relación entre los organismos de derechos humanos en general y el poder político era muy compleja. Eso cambió para siempre cuando Néstor Kirchner, en una decisión estratégica, política, lógica y humana, decidió que los derechos humanos serían una cuestión de Estado, lo hizo público y abrazó a todos los organismos de derechos humanos, empezando por las madres y las abuelas. Eve Bonafini nunca había creído en la importancia de los partidos políticos ni las banderas, además lo dice y lo hemos escuchado en el discurso frente al público de rock al cumplir 20 años las Madres de Plaza de Mayo, eso era en 1997, dice: yo no creo en los partidos políticos. El abrazo de Néstor Kirchner, ella había dicho que era un chirolita de Duhalde durante la campaña, cambia la historia del Estado y de la lucha de derechos humanos. Este es el homenaje de Canal Encuentro a Néstor Kirchner con la palabra de Eve Bonafini. Este 25 de febrero cumplís años y te das el lujo de festejarlo en otro planeta. Desde otro planeta llamado Tierra, te lo vamos a festejar de 100.000 maneras diferentes, llenando páginas de diarios con tus discursos, con todos los recuerdos de tus enseñanzas, con las fotografías de todos los actos y el abrazo gigante de los militantes. A veces los jueves queremos verte bajar lentamente entre las nubes. Qué grande sos, hijo querido. Qué suerte tenerte para siempre. Todavía sos un pibe. Así que no jodas con la muerte. Esquivala, hacer zancadillas, que seguro no te va a alcanzar. No sabemos en qué planeta te vamos a encontrar, pero te convocamos a la próxima marcha de la resistencia, que haremos en el comienzo de la eternidad. La consigna, la lucha revolucionaria y la pasión no mueren nunca. Te besa, mamá. Todos estos elementos juntos en nuestros corazones y también en nuestras inteligencias. Eve cultivaba el oficio de las cartas. Escribía cartas. El día que murió Hugo Chávez, por ejemplo, le pedí que hiciera una participación en el programa de radio Voces del Sur, que yo conducía en Radio Nacional, con Rodrigo Lamardo en la producción, y Eve dijo: sí, pero leo una carta. Le escribió una carta a Hugo Chávez después de la partida de este mundo de Hugo Chávez. Le llevó una carta al premio Nobel de Derecha, Mario Vargas Llosa, cuando fue invitado aquí en la Feria del Libro. En tu blancura más blanca, bordadito con dolor. Cuando el 26 de noviembre de 2016 murió Fidel Castro, estas son las palabras de Eve sobre él. Cuando escuché que había muerto Fidel, sentí que se había quedado el mundo a oscuras. Ya no podía escuchar más lo que anunciaba el periodista y empecé a recordar los momentos que pasamos juntos, todo lo que significó Fidel para el mundo, para Latinoamérica, para su patria, todo lo que nos dio. Esa noche que me llamó para invitarme para el 1 de mayo, yo creí que era un chiste, no pensaba que él mismo me llamaba. Cuando vino a Mar del Plata, cuando vino la asunción de Néstor, tantas veces como me recibió en Cuba, lo que hizo por nuestra familia. Y no se puede creer. Yo sé que los indispensables nunca mueren, por más que parezca que dejan de estar en este mundo. Tenemos la suerte de seguir siendo amigos del pueblo cubano, que aprendió tantas cosas de Fidel.
nueva Cuba quiere hacer el recorrido que ellos hicieron. Cuando bajaron de ese pequeño barquito. Y no sé si todos se han dado cuenta del sacrificio y el esfuerzo que hicieron estos hombres tan valientes. Ojalá sigamos leyendo a Fidel, un tipo que veía el mundo 20 años más adelantado que todos nosotros y nos iba diciendo qué iba a pasar. No sé, no. Es muy difícil hablar hoy. Todos me llamaban para que diga algo. La verdad que entiendo cosas tan tremendas como es la desaparición de una persona como Fidel. Uno puede decir pavadas, ¿no? Lo amamos. Él nos ayudó a amar al pueblo cubano y vamos a seguir tomando sus enseñanzas como muchas veces le prometimos. Muchas veces uno promete cosas, ojalá las podamos cumplir. Sé que vas a estar siempre, Fidel, en nuestros corazones, en nuestras vidas. Sos parte de los indispensables de este mundo. Pero te pido que de donde estés, que no nos abandones. Tomamos este momento del archivo audiovisual de Madres de Plaza de Mayo. Esto fue grabado para el programa que las madres tenían en los medios públicos. Eve llora. Eve no sabe qué decir. Eve acaricia obsesivamente una foto de Néstor Kirchner que tiene sobre su escritorio. Un hombre guardado está en tu blancura más blanca, bordadito con dolor que no conoce. A veces la evocación necesita de la reflexión, la pausa y el silencio. Beso el amor desvelada, beso la vida y beso también la libertad de la paz. Teresa Parodi, Liliana Herrero y Juan Falú. No hay olvido ni perdón en el dolor de tus alas. 1 de septiembre de 2022, Eve de Bonafini dice: tenemos la obligación de dar lo mejor que tenemos para Cristina. Tenemos que hacer muchos esfuerzos y estar en todos lados y tratar de, cuando se haga la marcha grande, sea realmente la Pueblada que todos esperamos. Una Pueblada que esté en todo el país. Tenemos la obligación, y me gustaría que sea la necesidad de cada uno de ustedes, como es la de las madres, de dar lo mejor que tenemos para esta mujer que nos dio todo, igual que su marido. Nos dieron su vida y pusieron en sus manos todos, y están pasando lo que están pasando por lo que hicieron, no por lo que no hicieron. Pero le tienen una envidia, Cristina. Entonces nosotros tenemos que poner todo lo mejor que tenemos, que es nuestra propia vida, todas las horas del día, y siempre va a ser poco. Cada mañana cuando nos levantamos empieza la revolución. La revolución empieza cada mañana cuando uno se despierta. No es que tenés que hacer una revolución y salir a la calle con un bufo. No, no, no. La revolución es esa, es darle, 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 darle. Las madres somos como un forté viejo, no hay repuesto, pero caminamos. Los sueños que no perdimos. Teresa, Liliana y Juan. Parodi, Herrero y Falú. Las madres somos como un forte viejo. Para los no informados, un auto de los años 20. El canto como Eve nació en un año 1928 en que los Forte modelo 28
eran extraordinarios y duraron por siempre. Siempre nuestra canción, la fuerza de la esperanza, el fuego de lo querido, la musiquita que guarda lo que jamás olvido. Esta tarde habrá millones de corazones en la Plaza de Mayo, habrá miles de ojos observando la escena, habrá un montón de personas juntas celebrando en público el cumpleaños de Eve. Eve pidió que el día de su partida nadie llorara, que por favor se festejara, se bailara, que hubiera una fiesta. La recordamos así, en varias de las dimensiones posibles. Nunca es el todo, siempre son partes. Pero vaya, si con las partes de Eve no se arma un todo envidiable. El pulso de la guitarra, el territorio del alma. El pulso de la guitarra, de la provincia de Tucumán, la compañera de la filial Tucumán de la Asociación Madre de Plaza de Mayo, Sara Amrad. Gracias, compañeros. Yo les hago una pregunta. En este lío para empezar a marchar, ¿alguien tiene duda de que Eve está presente? Está permanentemente con nosotros. Miren, en esta plaza, alguna vez ya hablé de un director de teatro, Víctor García, director tucumano, muy poco reconocido en Tucumán, muy poco reconocido en la Argentina, pero que recibió muchísimos premios en el exterior. Y él trabajaba para despertar la creatividad de sus actores con una sola frase que decía: todo muro es una puerta. Y pienso en Eve. Pienso en el muro de la crueldad de la dictadura. Pienso en el muro de las injusticias. Pienso en el muro de los problemas económicos. Y Eve nos enseñó que ese muro era la puerta abierta para la lucha que necesitamos hoy con este gobierno sometido a los designios del Fondo Monetario Internacional, a los designios del nuevo Plan Cóndor. Seamos nosotros los que nos tomemos la mano a Eve y derribemos ese muro, el muro de la pobreza. Ese país hegemónico, más terrorista, como decía Eve, es el que crea las bombas con los que se bombardean los niños en Gaza. Es el que pretende someter a Venezuela, el que se mete en las decisiones políticas de nuestro pueblo. Compañeros, pero también se mete y crea las bombas con las que bombardean el plato de comida en nuestros barrios carenciados. Compañeras y compañeras, pero también nos miremos dentro nuestro. También a veces dentro nuestro tenemos algún muro que nos impide que realmente podamos hacer una verdadera unidad de lucha. Sepamos también derribar ese mundo interno, pero también el externo, con una corte de justicia impúdica. Derribemos la impudicia. Todavía le debemos a Eve la pueblada que nos pidió el último día que estuvo en esta plaza. Por eso, compañeros y compañeras, sigamos adelante, agradecida de la presencia de Axel en este lugar, pero también digamos, Cristina libre. Gracias, Sara Amrad, de la filial Tucumán. Decíamos, es una plaza para celebrar a Eve, para celebrar el cumpleaños, pero es una plaza de lucha.
Por eso las madres han decidido invitar a esta plaza, a esta marcha tan especial, al compañero que representa el punto más alto de lucha hoy en el país contra el gobierno criminal de Javier Milei, el que lleva adelante una gestión heroica de la provincia de Buenos Aires, el compañero que hace milagros, multiplica los panes y los peces a pesar del hostigamiento brutal de este gobierno asesino que quiere matar de hambre a todo nuestro pueblo. Estoy hablando del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Bueno, compañeros, compañeras, antes que nada agradecerle a quienes me acompañan hoy, o a quienes más bien acompaño yo, a quienes son un verdadero símbolo, pero mucho más que eso, son quienes impulsan en cada uno de nosotros desde adentro las acciones más nobles, más heroicas, de mayor entrega militante. Quiero primero que nada un enorme aplauso para las compañeras, las madres de Plaza de Mayo. No es un día fácil para hablar. Yo quiero agradecer esta invitación. Ustedes saben lo que representaba para mí, pero como uno más de millones y millones de argentinos y argentinas de mi generación, de las anteriores y de las siguientes, lo que representaba a quien estamos homenajeando hoy en esta marcha. Estamos homenajeando a la que siempre puso el cuerpo, a las que estamos hoy homenajeando a la que nos enseñó tanto, a la que siempre tenía la palabra justa, a la que no temió nunca a los poderes establecidos, a la que enfrentaba como ellas con su cuerpo cuando hacía falta, con su palabra, pero sobre todo con su inteligencia y con su coraje, a la que enfrentó desde la dictadura militar en aquel momento a todos los que en la historia argentina posterior seguían representando los mismos intereses. Hoy estamos acá para recordar a Eve Bonafini. Hoy estamos acá para homenajear a Eve y con Eve a las madres y a quienes dieron la lucha y que hoy vuelven a ser víctimas del intento de ninguneo, de tergiversación, de persecución que sufrieron entonces. Hoy estamos acá para decir con fuerza que son 30.000 compañeros y compañeras desaparecidos y que no va a venir ningún mentiroso, ningún ignorante, ni ningún lacayo del poder económico y extranjero a discutir lo que en Argentina es una bandera para siempre: memoria, verdad y justicia. Por eso, y para terminar quiero decir que todos los días y cada día, cuando uno está enfrente de una dificultad, de un desafío, recuerda y se pregunta, ¿qué diría Eve? ¿Cuál sería
la palabra de Eve, que de la misma manera que cada día y todos los días la extrañamos, yo pienso y estoy convencido de que la mejor forma de paliar, la mejor forma de contraponerse al dolor que nos deja la pérdida de Eve, la mejor forma no es solo recordarla, sino hacer exactamente lo que Eve quería que hiciéramos, luchar, luchar y luchar. Muchas gracias. Gracias, compañero Axel Kicillof, compañero que las madres conocen desde hace muchos años. Antes de ser funcionario, Axel había sido docente en la Universidad Popular Madre de Plaza de Mayo, en lucha, hoy secuestrada por el gobierno de Javier Milei, pero en lucha, resistiendo, creando conocimiento. Por eso, compañeros y compañeras, después de este acto, vamos a ir a la Casa de las Madres y vamos a inaugurar la Cátedra Libre Eve de Bonafini, para poner en valor, rescatar no solo el coraje y la valentía de Eve, sino también su pensamiento, su aporte subjetivo a la lucha de nuestro pueblo. Y quien va a estar al frente en esta clase fundacional es otro de los hijos directos de Eve de Bonafini, nuestro compañero Andrés El Cuervo Larroque, ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires. Y ahora sí, ahora van a hablar las madres que todos los jueves marchan aquí en esta plaza, las madres que lo hacen en el mismo lugar donde lo hacía Eve, las madres que se han puesto al frente todas las decisiones que hay que tomar todos los días en la Casa de las Madres, con lo dificultoso que es, las madres que nos dieron un ejemplo extraordinario de que después de la muerte de Eve había que seguir luchando, y nos lo demostraron ellas. Estoy hablando de Josefa Pina de Fiore primero. Gracias, chicos, gracias, muchas gracias. Yo hace mucho tiempo que estoy acá. Mirá, yo dormía acá en la plaza con Eve, me acuerdo todo lo que hacía mi hijo, que mi hijo no se compraba un pantalón porque tenía que dar de comer a los chicos. Así que estoy orgullosa de estar acá con todo este pueblo maravilloso que tenemos. Soy la Tana, porque ya a mí me llamaba Tana, vení Tana de esto. Bueno, muchas gracias por todo, un beso. Gracias, Pina. Y ahora sí, para cerrar, vamos a finalizar con la compañera que también le toca una difícil, que es ponerle palabra a la Marcha de las Madres en el mismo lugar donde lo hacía Eve de Bonafini, y que lo hace con una entrega, una generosidad y una valentía extraordinaria. Estoy hablando de Carmen Arias. Bueno, buenas tardes a todos, a todos. Voy a leer palabras de Eve, escritas en un libro muy lindo de las madres. El título de esto es Escribir la historia. Muchas veces escuché decir que la historia la escriben los que ganan. ¿Será verdad? Yo siento que las madres hicimos y hacemos historia, que con cada paso en la plaza estamos sellando un compromiso de vida. Pero, ¿quién escribirá la historia de nuestros hijos? Muchos hombres que fueron revolucionarios y se quebraron se arrogan diariamente el derecho de escribir la historia desde su perspectiva.
Pero la historia cotidiana de nuestros hijos, la pequeña gran historia de cada militante revolucionario, la crónica de su entrega, es algo que todavía debemos las generaciones futuras y ellos especialmente. Cada paso dado por las madres en la plaza, en la militancia, es como la memoria y la afirmación de lo que ellos hicieron. Pero, ¿lo sabe la gente? ¿Presiente el pueblo? Pretendemos parecernos a nuestros hijos, levantar sus banderas, seguir su lucha y su ejemplo. La historia tiene siempre dos caras o tres, pero una sola es la real y verdadera. Hacer la historia, escribirla, interpretarla, es difícil, casi imposible, pero uno no necesitaría no ser uno, solo necesitaría tener varias vidas. Por eso, todos tendríamos que contar nuestra historia y escribirla. Eve de Bonafini. Bueno, ahora, aparte de leer esto que escribió ella, les voy a contar algo ya en sus últimos momentos. El gran agradecimiento que ella sentía y que nos decía a nosotros que sentía por las compañeras de la Casa de las Madres, que la han cuidado las 24 horas sin dejarla nunca sola. No las quiero nombrar porque tengo miedo de olvidarme de algunos de los nombres. Y otra cosa que nos decía continuamente es: cuiden a Axel. Eso fue en sus últimos momentos que a mí me tocó estar con ella. Ella seguía hablando de Axel y pidiéndonos que lo cuiden. Y tenemos que cuidarlo. Por favor, hagámosle caso a Eve. Tenemos que cuidar a Axel. Muchas gracias a todos por estar acá acompañándonos. Y bueno, hasta el jueves que viene. Los pobres que se odian entre ellos. Cómo la ingeniería social del poder programa el odio horizontal para que nunca miremos hacia arriba. No es espontáneo, no es casual, es diseño. Una sociedad que ha normalizado la explotación necesita producir odio. Y lo hace con precisión quirúrgica. Cada día, cada medio, cada algoritmo, te señala a un nuevo culpable. El inmigrante que te quita el trabajo. La mujer que pide mucho. El viejo que ya no produce. El joven que no respeta. El vecino que corta la calle. Tu pareja, tu hijo, tu propio reflejo. Nos entrenaron para desconfiar de quien tiene lo mismo que nosotros. Casi nada. Y así, el pobre odia al pobre. El explotado desprecia al explotado. El precarizado desconfía del que sobrevive distinto. Mientras tanto, los de arriba no aparecen. No tienen rostro, no tienen acento. Tienen offshores, apellidos y blindaje. Y siguen cobrando. Porque si odias a tu vecino, no miras al banco que se queda con tu casa. Si culpas al que recibe un plan, no ves al que tiene subsidios millonarios del Estado. Si odias al maestro, no cuestionas al ministro que recorta educación. La lógica es clara. Donde hay explotación, tiene que haber un culpable. Y como no podés ver al verdadero, te dan uno de mentira. Así funciona la ingeniería del odio. Y es perfecta. Porque es cotidiana. Y porque funciona sin que lo notes. Los medios te educan para odiar. El algoritmo te lo refuerza. El discurso te lo normaliza. La política lo explota. Y vos lo repetís como si fuera pensamiento propio. Odias al otro pobre, porque es lo único que podés hacer sin consecuencias. Odias en horizontal, porque en vertical no se puede mirar sin que tiemble todo. El modelo no necesita represión si ya logró que la gente se odie sola. Y en ese clima, todo se descompone. El padre odia al hijo, el joven al anciano, el trabajador al desempleado, el que alquila al que ocupa, el que paga al que recibe, el que critica al que apenas sobrevive. Y mientras tanto, los verdaderos responsables siguen sin nombre ni rostro. Nadie odia al rico. Nadie odia al que finge neutralidad desde su despacho. Nadie cuestiona al experto que explica la pobreza como si fuera un fenómeno natural. Porque ellos no se ven. Y lo que no se ve, no se toca, no se juzga, no se odia. Y esto no es un fenómeno aislado. En toda América Latina ocurre igual. En Argentina, los medios señalaron durante años al piquetero, al beneficiario de un plan, al trabajador informal, mientras el FMI se llevaba el futuro y las fortunas salían por Ezeiza. En Colombia, se criminaliza al joven de barrio, al mototaxista, al que vive en la informalidad, mientras los corruptos blindan su riqueza en Panamá. En México, se teme más al migrante que cruza la frontera que al empresario que explota a su propio pueblo. En Chile, en Perú, en Brasil, el patrón es idéntico: miedo,
odio, división. Todo mientras las élites se coordinan para seguir saqueando. Es el neoliberalismo en su fase más eficaz, cuando ni siquiera necesita explicar su doctrina, porque ya la instaló en la cabeza del explotado. Te enseñó que el Estado es ineficiente, que los pobres son vagos, que cada quien tiene lo que merece. Y vos, que no tenés nada, terminás creyendo que te lo mereces. Te hicieron sentir culpable por no tener, y rencor por ver que otro tiene lo poco que vos no. Y ahí nace el odio horizontal. Esa rabia programada, esa violencia simbólica que no toca el poder, pero revienta al vecino. Es el alma del modelo. Dividir para reinar, odiar para no pensar. Porque si odias, no organizás. Si culpás al otro pobre, no entendés que están en la misma trampa. Si despreciás al que vive distinto, no ves al que diseñó el encierro. Y entonces, el neoliberalismo hace su trabajo sucio, sin mancharse las manos. Desarma lo colectivo, ridiculiza lo común, convierte la sociedad en un ring de miserias enfrentadas. El odio es la anestesia de los explotados. Y en este sistema, el que odia a su igual no es libre, es funcional. La rabia que no mira hacia arriba es obediencia. La indignación que no toca al poder es complicidad. Porque el verdadero enemigo no corta la calle, no cobra subsidios, no usa gorra, está en traje, cobra comisiones, tiene acciones, y se ríe mientras vos odias al que vive igual de jodido que vos. Escrita por Manuel Fernando González Villamil. Pueblo que escucha, únete a la lucha. 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 Pueblo unido, nunca vencido. Pueblo unido, nunca vencido. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pobre el pobre que no luche, siempre callado nomás. Le han de robar su guitarra, nunca más ha de cantar. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pueblo que escucha, únete. ¿Qué cosas tiene mi pueblo que no las puedo callar? Cualquiera viene y le ofende y él calladito nomás. Pero guarda al que trampea, pero guarda al que le miente. Porque mi pueblo no es tonto, porque mi pueblo es valiente. Porque mi pueblo algún día cuando la sangre reviente habrá de salir cantando con un fusil en la frente. Y entonces no habrá más niños durmiendo bajo los puentes, ni obreros, ni campesinos, siempre apretando los dientes, porque mi pueblo es de machos y nadie me lo desmiente. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar.